Hola, 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 hola a todos. Hola, hola a todos. ¿Cómo han estado? ¿Cómo amanecieron? ¿Qué tal fue su día? Bendiciones. Ah, ¿Me escuchas? sí, te escucho, predicador. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? Shalom. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Me la quité. Yo estaba de Aragán ahí, yo estaba de Aragán todavía. No, no, es que Ok. a veces ¿Cómo? a veces, por ejemplo, a mí me pasa que a veces uno está ocupado en una cosa y otra, entonces le da uno como por pereza, porque le quita tiempo, entonces ya llega un día que uno pues saca tiempo y hace todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero no me gusta afeitarme así a las carreras. Ok. Bueno, tengo el tema aquí. ¿Preexistió Jesús antes de su nacimiento? Pues ya empezaron ahí diciendo que sí, la mayoría dice que sí. Hola, el duro, el duro. Muy bien, Tony, muy bien. El duro. Estaba en el plan de Dios, sí existió. Juan 17:2. Ahí no existe la palabra existió. La palabra existió no aparece en esos textos que lo supuestamente dicen que está. Solo porque en español diga cierta cosa y lo malinterprete. En otras versiones, porque lo malinterpretaron antes, en algunas versiones ya le ponen existió. ¿Qué me puedes decir tú, Arge? Bueno, hay que comprender lo siguiente para saber la preexistencia o no la preexistencia. Y hay que entender dos roles importantes. El primer rol que hay que entender es el rol de Elohim, de Dios, directamente. ¿Y cuál es el rol del Mashiach o el Mesías? Cuando entendemos estos dos roles, nosotros nunca vamos a mezclar el Mesías con el Eterno. Nunca lo vamos a mezclar, pero cuando no conocemos estos dos roles, tendemos de mezclar una cosa con otra. Y algo importante, Génesis 49:10 dice, y no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de Israel, hasta que venga Silot. Todas las personas, educadores, teólogos, rabinos, han concordado que la palabra Silot allí es una palabra que lleva una connotación mesiánica. Entonces, no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de Israel hasta que venga Silot. Y ese mismo versículo se repite en el libro de Zacarías, dice, y hasta que venga el legislador de los pueblos, y a él se congregarán todas las naciones, y entonces vendrá el deseado de todas las gentes. ¿Cuál es el deseado de todas las gentes? Inclusive hay una chica que de los años por allá mil y pico, que se llamaba Elena G. de White, que escribió un libro que se llamaba El deseado de toda la gente, precisamente basándose en ese versículo. Entonces, ¿cuál es el deseo de toda la gente? El Mashiach, de que todo el mundo espera el Mesías. Entonces, cuando comprendemos el rol mesiánico, vemos que ya estaba en la mente del Eterno. En la mente del Eterno estaba desde el principio. Ajá, muy bien, buen punto. Y para agregar lo que estás diciendo, el deseo de todas las gentes, gente se refería en general, pero la palabra las gentes no realmente se refiere solo a los judíos, sino que como quiere decir que a Abraham se le dio, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Entonces cuando dice en el que esperan todas las gentes o esperan en él los gentiles o esperan en él en otra profecía los linajes, todos los linajes de la tierra. Entonces está hablando del mismo personaje y está hablando de la misma promesa. Por eso en ese texto específico dice, vendrá a vosotros el ángel del pacto a quien vosotros desead. También en Malaquías menciona lo mismo. Entonces, si nosotros entendemos qué era lo que iba a hacer el Mesías y entendemos a quién se le hicieron las promesas de este Mesías, fue a David. Todas las promesas casi van por David. Entonces ya notamos que tendría que ser un hijo de David. No tendría que ser Dios mismo, ¿correcto? Exactamente. A David, al rey David, se le dio una promesa. La promesa que se le dio, primero te citaba Génesis 49:10, que dice que no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de Israel hasta que venga Silot. Y en el capítulo 18 del libro de Deuteronomio, del verso 15 en adelante, dice lo siguiente. Dice, Moisés ya está dando sus últimas palabras al pueblo porque se aproxima su muerte. Y en el capítulo 18, el libro de Deuteronomio, en el capítulo 15 dice, profeta como yo, mira lo que está diciendo Moisés ahí, profeta como yo, ¿cómo era Moisés? Moisés era un hombre, profeta como yo les levantará el Eterno, a él escucharéis y él os enseñará todas las cosas. Y el pueblo le dijo a Moisés, no queremos nosotros hablar con el Eterno para que no muramos. Ves tú y habla con él. Y entonces
Moisés le llevó esta petición al Eterno. Y Dios que le dijo a Moisés, bien ha hablado el pueblo, por lo tanto les levantaré un profeta como tú de entre sus hermanos. Un profeta como tú, o sea, lo está igualando a Moisés, digamos, en naturalidad. A él lo escucharéis y él los enseñará todas las cosas. Y ese profeta hablará, no hablará por su propia cuenta, sino que el tal profeta hablará solo lo que yo le diga. Ahora, ¿no te resuena esta con las palabras de Jesús cuando él dice, yo no hablo por mi propia cuenta, sino que solo he hablado lo que he recibido de mi Padre? Está citando el mismo capítulo 18, verso 15 en adelante, que se le dijo a Moisés que el profeta hablaría esas palabras. Entonces, no pudo Yeshua ser persistente con el Eterno, sino que desde el principio, desde la creación, ya estaba en la mente del Eterno, porque algún día iba a ser necesario el Mesías, que es un intermediario entre Dios y los hombres. Moisés también fue intermediario entre Dios y los hombres en su momento, porque recuerda que el Eterno iba a destruir al pueblo, lo iba a destruir. Este pueblo es de dura cerviz, quítate Moisés del medio, lo destruyo y levantaré una nueva nación de ti. Y Moisés le dice, Señor, ¿cómo lo vas a hacer? De que no se diga en las naciones que ha sacado este pueblo de Egipto para destruirlo en el desierto. ¿Qué van a decir de ti, de tu nombre? No, Moisés, ya crearé una nueva nación de ti. No, no lo hagas, perdona a este pueblo. Y dice, y el Eterno escuchó la voz de Moisés y se arrepintió de lo que había, de lo que había determinado sobre el pueblo y dejó que Moisés siguiera gobernando este pueblo en medio del desierto. Entonces vemos ahí que, ¿qué hizo Moisés allí? Intercedió, fue intermediario entre Dios y los hombres. Y él el mismo, porque él en su momento estaba cumpliendo un rol mesiánico. Ahora, sabemos que Yeshua también tuvo su papel. No podemos, digamos, decir que, es decir, en naturalidad con Moisés eran iguales, pero cada quien tuvo su papel diferente, porque el papel de Moisés fue un papel específico para un pueblo en medio del desierto durante 40 años. Yeshua tiene otro papel totalmente diferente. Y su persistencia, de acuerdo a esos versículos, y cuando el mismo Dios le dice a Moisés que sería un profeta como Moisés, y Yeshua dice que él mismo no habla por su propia cuenta. Ahora, cuando él se encuentra con la mujer samaritana le menciona los mismos versículos que te estoy hablando de Deuteronomio 18:15. Y la mujer le dice, Yeshua le está diciendo, no, es que ustedes los judíos dicen que tenemos que adorar en Jerusalén, pero nos dicen nuestros padres que tenemos que adorar en ese monte. Y Jesús le responde, mujer, llegará un momento que ni en ese monte ni en Jerusalén adorarán, porque el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Y sabe lo que la mujer le dice Sí. al final? Le cita el capítulo 18 de Deuteronomio y le dice, cuando venga el Mesías, nos enseñará todas las cosas, que fue lo mismo que dice, a ese profeta escucharé y él les enseñará todas las cosas, que es en Deuteronomio. Y la mujer samaritana le dice, cuando venga el Mesías, él nos enseñará todas las cosas. Entonces Jesús le responde, yo soy con quien tú estás hablando. Es, Te voy a es leer un texto para que lo pongas en tu contexto. Cuando la gente miró, dice, y oyendo Juan en la prisión los hechos de Cristo, envió dos de sus discípulos diciendo, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? ¿De cuál hablaba Juan? Del que había de venir. el mismo que se viene anunciando, el mismo que se viene anunciando desde Moisés, desde la promesa que Moisés se le da al pueblo. ¿Por qué se hizo necesario un Mesías? ¿Por qué se hizo necesario un Mesías? Porque la intención del Eterno con el pueblo de Israel era que él mismo gobernara su pueblo. Inclusive su intención no era ni siquiera poner rey. Ni siquiera la intención de Dios era poner un rey en Israel. Pero el mismo pueblo pidió a un rey. Y cuando ellos no quisieron acercarse al monte para recibir la palabra del Eterno, ellos mismos dijeron, ves tú, Moisés, y nosotros escuchamos, no sea que nosotros nos acerquemos y muramos. Entonces ahí nace la intención que como Moisés se acercaba a su muerte, la promesa de que iba a haber un intermediario entre ellos y el Eterno. Te voy a leer Juan 6:14. Cuando hizo y alimentó la multitud. Dice el versículo 14. Entonces aquellos hombres cuando vieron el milagro que Jesús había hecho dijeron, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Es porque mira, cada vez que nosotros mencionamos estas cosas, lo primero que se le viene a la gente es que nosotros estamos demeritando a Jesús.
que lo estamos demeritando, quitándolo de, o sea, en la mente de la gente le estamos quitando algo. Y lo que estamos haciendo es esclareciendo para que entiendan quién es el verdadero Jesús. Porque el verdadero Jesús es todo lo que decía la profecía que sería, menos que sería Dios. Eso es lo que estamos tratando de esclarecer. Y la gente lo toma como, wow, con un gran celo, y hasta pecan de ofensivos con uno a decirte cosas que no deben de decir, porque ya ahí ya se pasan de, como se dice, se pasan de la raya. Solo te estoy leyendo uno de los versículos. Te voy a leer ahora Juan 4:9. Lo que acabas de leer, la mujer samaritana, como tú siendo judío me pides a mí de beber, que yo soy samaritana. Entonces ella le dice que eres tú el profeta. Entonces ellos tenían conocimiento de este profeta que vendría. Ahora en día nadie concibe estas ideas porque se perdió en el camino quién era Jesús. Ahora el cristianismo tiene otro Jesús, no el Jesús que realmente está en las páginas. ¿Sí me sigues? Sí, te sigo, ¿no? Exactamente. Muy buena tu aclaración. Y la aclaración es la siguiente, que muchos piensan que cuando se hablan de estas cosas es que estamos desmeritando el papel de Yeshua. Bueno, tú le dices Jesús, yo digo Yeshua, no vamos a entrar en detalles de eso. Y es lo siguiente, no estamos en ningún momento, por lo menos de mi parte, desmeritando el trabajo o la labor que hizo Yeshua, porque él es el Mashiach. Y era necesario que el Masías llegara para hacer todo lo que tenía que hacer, porque así lo habían anunciado Moisés y los profetas, inclusive cumpliendo muchas de las profecías que ya están escritas en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, si tú lees Miqueas, tengo un poco de ruido acá, perrita, de todo es que estoy en otro sitio. Y bueno, mira, Miqueas 5:2, si tú lees Miqueas 5:2, ¿qué dice Miqueas 5:2? Dice, pero tú, Belén Efrata, mira esta hermosa profecía, pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante de Israel. Ojo, no que va a ser Dios de Israel, el gobernante de Israel. Y sus orígenes son desde los tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Entonces, ¿en dónde nació Yeshua? ¿Dónde fue su época de nacimiento? ¿Dónde se desarrolló En Belén. digamos, el mensaje que él hizo? Entonces, él nació en Una Belén pregunta, cumpliendo la Argel, una profecía. pregunta, una pregunta. Eh, la versión que tú tienes, ¿cómo dice ahí en... Dice que sus salidas o sus orígenes son desde la eternidad, o qué dice tu versión? Bueno, yo para efectos, aquí te estoy leyendo la Reina Valera, para efectos educativos, para que las personas no digan que estoy leyendo otra versión. Entonces Sí, yo pero siempre trato de... la palabra que está ahí la traducen por eternamente, Ujú. que sus salidas son desde la eternidad. Entonces, con esa mentalidad, la gente te cita Miqueas 5:2 y creen que Mateo lo cita por decir que Jesús es eterno. Mateo no No, lo no, no. cita por eso. Es más, Mateo no cita la última parte de Miqueas 5:2. Solo cita que nacería en Belén. Eso es lo único que Mateo quiere decir. Nunca lo cita con la intención de decir que Jesús era eterno. Porque la palabra que traducen por eternidad es la misma palabra que traducen por antiguo, tiempos pasados, tiempos antiguos cuando Dios los liberó de Egipto. Entonces, la palabra Alam no es eternidad, es acomodada, porque saben que es una profecía para Jesús que Mateo citó. Entonces los traductores le ponen de la eternidad para entender que Jesús realmente sí existía desde la eternidad. Pero lo que el texto quiere decir es que los ancestros, los orígenes ancestrales de Jesús es que son desde tiempo antiguo en Belén. Eso es lo que quiere decir el texto. No que Jesús era eterno. Predicador, mira, ahí en el capítulo 15 de Primera de Corintios, no sé si lo puedes leer, Primera de Corintios capítulo 15 del verso 24 en adelante, en Primera de Corintios 15, Pablo hace una analogía muy precisa acerca del Mesías y acerca del Padre, de cuál es el papel de Jesús y cuál es el papel del Padre. Primera de Corintios 15 del 24 en adelante, ahí nos explica que el Mesías tiene una misión asignada por el Padre, pero que algún día el Mesías tiene que completar esa misión y cuando él complete esa misión, entonces él mismo tendrá que sujetarse al Padre y que al Mesías le están sujetas todas las cosas, pero hay una sola cosa que no le es sujeta a él y es el Padre. Si puedes leerlo de 1 Corintios 15, el 24 en adelante,
para que El entremos un 27, poco el en detalle. 27, ¿qué dice? Porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies, pero cuando dice todas las cosas fueron sujetas a él, claramente se exceptúa aquel a quien sujetó todas las cosas. O sea que Dios fue que le Es sujetó decir, las cosas a él. exactamente, y es decir, todo le está sujeto al Mesías, pero hay una sola cosa que no le está sujeta. ¿Y cuál es? La acabas de leer. Lo único que no le está sujeto a él. Sí, porque él está sujeto. Exactamente. Y ahí si tú sigues leyendo el 28, ahí dice que el Mesías va a llegar un momento que ya él va a completar su misión al 100%. Y cuando él complete su misión al 100%, tiene que darle parte al Padre que él ha realizado su labor. No sé si lo puedes seguir leyendo ahí, 28 y 29, Sí, dice, donde donde dice que ya todas las cosas estén sujetas, entonces el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. Bueno, quédate ahí, no te me vayas. Adelante, buenas tardes. Hola. No están en clases. ese texto es un texto bastante importante para tratar de comprender eso. Ahora, para que ya le des paso a otro, voy a leer un fragmento del capítulo 11 del profeta Isaías, donde el profeta Isaías también nos hace una referencia de qué es lo que el Mesías tiene que hacer y cuál es su misión. Capítulo 11 del profeta Isaías, si tú lees, hay un titulito arriba en la Reina Valera que dice, reinado justo del Mesías, dice. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Reposará sobre él, mira, reposará sobre él, ¿sobre quién? Sobre el Mesías reposará el Espíritu de Dios. Reposará el Espíritu de Dios. Y espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Elohim. Es decir, que el mismo Mesías tendría que tenerle temor y cumplir la ley, porque él estaba sometido a eso. Y le hará entender diligentemente en el temor de Elohim, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, arguirá con equidad por los mansos de la tierra, herirá a la tierra con vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito. Y aquí comienza ya a narrar cómo será la era mesiánica. Entonces, algo muy importante. ¿Por qué era tan sabio Jesús? ¿Por qué hacía tantos milagros? ¿Por qué resucitaba muerto? Porque el espíritu de Elohim estaba sobre él y porque Dios andaba con él y él hacía maravillas, prodigios, señales. Era un hombre demasiado sabio porque el Eterno le acompañaba, porque era un hombre sujeto en toda autoridad y con todo para que el Eterno lo usara de la forma como lo usó. Era un hombre superdotado, era un hombre elevado. Entonces, no nos debe extrañar de todos los milagros que Jesús hizo, que caminó sobre las aguas, que hizo todo eso, porque es que era un hombre muy, pero muy elevado y muy especial entre todos los hombres. Tanto que todos los profetas soñaron con ver el momento del Mesías y murieron esperando esa promesa. No lo vieron. Gracias, Arge. Adelante, Javi. Sí, buenas tardes. Dios me le bendiga, pastor. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos por ahí? ¿Dónde? ¿Dónde está? Bien, bien, gracias a Dios. En mi casa, vivo en Tennessee, soy originario de Olancho, Honduras. Eh, Oh, qué bien, en Tennessee. sí, yo vivo en Tennessee. Mira, nomás yo tenía yo no voy a opinar nada porque yo estoy de acuerdo totalmente en lo que tú dices. Soy hijo de un pastor y conozco las cosas de Dios como son, ¿entiendes? Eh, Solo lo único, he estado desde hace muchos días pidiéndote que me dejaras subir un poco a la pantalla. Es difícil, Eh, hermano. eh, Realmente creo que cuando aceptamos que hay un Dios en los cielos y que es el único que nos va a dar una vida eterna, creo que tenemos que volver a nacer, ¿sí me entiendes? Con humildad, saber entender las cosas, no dejarlo guiar por apariencias. Y creo que
Me gusta mucho estar observando lo que tú dices, lo que tú hablas. Te felicito por el estudio que tienes, te felicito mucho. Mi papá era pastor y yo nací en una familia cristiana. Lo único que te digo, que yo siempre estaba pensando en trepar para felicitarte y para decirte que la humildad es lo que Dios mira. Podemos tener grandes estudios bíblicos, podemos ser grandes pastores, grandes profetas, pero siempre ser humilde y respetar las decisiones de cada quien, siempre mirar por nuestra salvación. Amén. Amén. Que te cuídate y que pases feliz tarde. Feliz tarde. Igualmente. Bien, el tema es, preexistió Jesús antes de su nacimiento, así que para que todo aquel que va a subir, si cree que no, cree que sí. Este es el tema que vamos a tocar. Adelante, Max. Hola, hola, predicador, ¿qué tal? Aquí estamos siempre. ¿Qué haces? ¿Estás trabajando? Ahorita, ahorita exactamente preparando mi almuerzo a esta hora. ¿En dónde estás tú? En El Salvador, predicador, ¿Y qué hora es allá? 4:30. ¿Almorzando? Sí, en serio, hasta ahorita por el mismo trabajo no tuve chance de comer a mediodía y hasta ahorita estoy preparando mi almuerzo. Ah, ok. Entonces, ¿qué tiene que decir referente a la preexistencia de Jesús? ¿Qué tipo de preexistencia crees tú que hay en la Biblia? Ninguna. Con No, no, respecto sí a... hay una preexistencia, se llama conceptual. Conceptual, predi- una preexistencia conceptual, no una preexistencia literal. Repito, Sí, hay dos tipos o de sea, preexistencia. La que la gente cree que sí, es literal, pero la Biblia presenta una conceptual, ¿verdad? El sí, concepto. la idea. Franklin, Ángel, ¿de qué está hablando? ¿A cuál Franklin le está hablando? Adelante, el hermano Ismael. No puedo salir. Ah, pensé que era. Dale, dale. No puedo salir. ¿Qué pasó? Me encontraron. Quería salir y no. Argemiro. Sí, estoy escuchando, estaba esperando que alguien participara Oh, sí. o dijera algo. Correcto. ¿Qué entiendes tú por preexistencia? ¿Tú crees que hay preexistencia literal o una preexistencia conceptual? Bueno, lo que se tiene es una persistencia conceptual, ¿no? Algo inclusive lo que la misma, digamos que la misma doctrina nos ha enseñado. Yo lo que pienso es que yo siempre tengo una frase que dice que aprender es muy fácil. Lo difícil es desaprender, digamos, tratar uno de dejar, es como cuando tú inicias, digamos, a estudiar en una academia y a ti te dicen, deje de todo lo que usted sabe, déjelo atrás y empiece desde cero. Pero eso es lo que se nos hace difícil, empezar desde cero y todo eso que nos metieron en la mente desde niño, tratar de desaprender, eso es muy difícil. Y yo entiendo que las personas se molestan, otros lo ven a uno como un enemigo, comienzan, digamos, inclusive, y ya ese amor que Cristo los invitó a que todo ese es amor, que se abracen en el amor. Entonces, vemos uno porque el mismo cristiano quiere sembrar su concepto por encima del otro y termina odiando al que no piensa como él mismo. Y la misma Biblia nos llama que nosotros fuimos llamados a ser libres. Y si mismos a llamados a ser libres, también tenemos libre albedrío. Si alguien piensa que para él Jesucristo es Dios, está bien, yo te lo respeto, pero no tengo que compartirlo. No tengo que compartirlo. También, así como te doy la oportunidad de escucharme, también escucha la idea, tómala
toma la idea, tú verás si la quieres echar, al final cada quien le dará cuenta a Dios por su propia cuenta. Pero este tipo de llamado, de compartir este tipo de mensajes, son mensajes que, digamos, que vienen a partir barreras conceptuales que ya están en nuestra mente preconcebida, que el sesgo religioso que tenemos. Y en vez de uno ganar amigos, uno está ganando ese enemigo ya. Pero el Eterno nos ha llamado para eso. ¿Acaso los profetas la pasaron bien? ¿Acaso Elías no se tuvo que ir huyendo al desierto y a las montañas porque la reina lo iba a matar? ¿Acaso los profetas no tuvieron que huir de un lugar a otro? ¿Acaso Moisés no se fue huyendo de Egipto porque había matado a alguien y podían acabar con su vida? Entonces, esto es lo más de normal. Por eso es que para esto se necesitan, como dicen, nervios aceros, hermano. Correcto. Bien, les voy a leer un par de textos que se decía de Jesús, pero que también fue dicho antes que fuera de Jesús, fue dicho de alguien más. Y está en 2 de Samuel, capítulo 7, verso 13 y verso 14. Lo voy a hacer simplemente parafraseado. Y dice: y yo afirmaré para siempre el trono de tu reino. Verso 14. Y yo le seré a él padre y él será mi hijo. Estas palabras suenan claras que es Dios que le está hablando a alguien que él lo llamará su hijo. Pero estas palabras suenan como que van a ser futuras. No son unas palabras en ese momento, sino futuras. Ahora, esto fue lo que se le dijo a Salomón. Pero cuando tú te encuentras en Gálatas capítulo 4, versículo 4, dice: más venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, enviado de mujer, hecho bajo la ley. ¿Qué me tiene que decir de eso, Max? ¿Qué significa Dios envió a su hijo hecho de mujer, hecho bajo la ley? Hecho de mujer, ¿me dijiste? Sí, Dios envió a su hijo, dice, más venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo hecho de mujer, hecho bajo la ley. Ujú. Y ahí ¿en qué libro leíste eso? Gálatas capítulo 4, versículo 4. Hecho de mujer. Salomón, Jesús, cumplimiento, la ley. Estoy un poquito perdido ahí, predicador. Porque por una parte estoy pensando en Jesús, pero por otra parte estoy pensando también en Salomón. Bueno, es que el asunto aquí es que la gente cuando va a este texto, a ellos no les importa de qué está hablando el texto, sino que a ellos les importa oír la palabra envió a su hijo. Uh-huh. Envió a su hijo. Entonces cuando ellos dicen envió a su hijo, se imaginan el cielo que existía, que estaba sentado allá y que de allá lo envió. No están oyendo. No están oyendo la construcción del texto. El texto dice que Dios envió a su hijo. Pero ¿cuál hijo envió? ¿Cuándo le envió? ¿Cuándo nació o después? Todos sabemos que fue del bautismo que lo envió. Por lo tanto, la parte que dice hecho de mujer, tiene que haber sido hecho de mujer primero y luego enviarlo. Pero como la gente dice, espíritu que de primero dice Dios envió a su hijo, es que el contexto es que Dios envió a su hijo. Pero el tiempo no tiene nada que ver qué palabra está primero, qué palabra está después. Lo que Pablo está diciendo es que Jesús es humano, ¿eh? Lo que está diciendo, hijo de mujer, hecho bajo la ley. Significa que es un israelita. Eso es lo que está diciendo. Cuando dice hecho bajo la ley, significa que es un israelita. Por la promesa que se les había dado a ellos. Es correcto. Era un hombre que nació en Israel, bajo la ley y de mujer. O sea, está hablando de un humano al cual Dios va a llamar su hijo. Pero ¿cuándo fue que lo llamó su hijo? Yo cuando pregunto, yo sé que en los comentarios la gente se apresura y ponen esto y ponen la otra y ponen aquí, pero no piensan para hablar, porque mira, no hay ningún texto que Dios le haya llamado a Jesús, este es mi hijo, antes del bautismo. Eso fue en el bautismo. De que Dios le llamó su hijo en el bautismo. Correcto. Porque la profecía, lo que supuestamente dijo el ángel es que
y será llamado hijo del Altísimo. Será futuro cuando fuera llamado, ¿verdad? Sí. Argemiro. Sí, mira, la promesa que se le da al rey David, ¿cuál es? La promesa que se le da al rey David es la siguiente: de tu simiente, la palabra simiente, de tu simiente se levantará un varón, el cual se sentará. Me cambié de ropa porque voy para el gimnasio. Dice, en tu simiente se levantará un varón, el cual se sentará en el trono de David para siempre. Escuchen la promesa que el Dios le da a David. De tu De simiente, la tu palabra simiente simiente. aquí, la palabra De simiente aquí hijo en de hebreo es hombre. la palabra, no, y la palabra simiente aquí es la palabra en hebreo sera. Y la palabra Ok. sera significa semen, significa semen. Ya, significa generación, significa descendencia. Entonces, de tu simiente se levantará un varón, que le está diciendo, un varón, ¿qué es un varón? Un varón, no un Dios, en el cual se sentará en el trono de David para siempre. En el trono de David, porque el trono de David no tendrá fin y el trono de David permanecerá por los siglos de los siglos. Entonces hay que comprender que la promesa dada al rey David es que se levantaría un varón que se sentaría para heredar el trono para siempre, porque el trono de David no tendrá fin, no tendría fin nunca. Entonces, partiendo de esa premisa, lo que tenemos que comprender es que cuando la promesa se le está dando a David, ese varón todavía no existía, porque se le está diciendo, se levantará, tiempo futuro. David, se levantará un varón de tu simiente, el cual se sentará en Pero el trono para escucha, siempre. dependiendo de la versión que estás leyendo, porque en una versión dice, levantaré tu simiente después de ti. Significa que Dios lo va a sentar en el trono. Dios es que lo va a levantar. Levantar significa que lo va a sentar en el trono. Exactamente, predicador, me entreno a Oh, esta hora un poco, pero ahorita vuelvo y regreso por acá, si de pronto para que me den un poco de voy a espacio, estar si suben voy otros, a pues no estar importa, creo que voy a pero estar, van a ser las 6 acá, posiblemente esté hasta las 7. Posiblemente esté hasta las 7, pero gracias por tu parte. Siempre eres bienvenido, ya tú sabes. Paz. shalom. Maxi. Predicador, te dejo unos 15 minutos en lo que como y de ahí me conecto. Dale, papi, dale, dale. De se trata, ¿ok? Jo, jo, es pa' afuera que vas. Y se marchó. Hay gente que se molesta porque yo digo así. ¿Qué pienso de la Trinidad? Si la Trinidad es un engaño hecho por el hombre, es un ídolo que el hombre hizo. Así como Nabucodonosor creó una imagen que tenía 6 por cada lado, también el hombre. Ok, siguiendo con lo de la preexistencia de Jesús, hay dos tipos de preexistencia. La preexistencia conceptual, que Dios mantuvo un concepto, que Dios tenía un plan. Como arquitecto, él había trazado un plan. En ese plan ya sabía a quién iba a poner de primogénito de toda su creación, ya sabía el orden en que la iba a poner, claro, y se marchó. Entonces, yo no tengo ninguna religión organizada. Nosotros estamos levantando una obra aquí en Virginia y por muchos años pertenecía a una de las iglesias más grandes y millonarias del mundo, pero no más. Entonces ya tengo algunos años trabajando en este proyecto y buscando la verdad, ¿verdad? Y hablando lo que dice el texto bíblico. Y no me voy a salir del tema de la Trinidad. La Trinidad es un ídolo creado por el hombre. El Dios de la Biblia, los profetas le llamaron el Dios Altísimo. El mundo cristiano le llama la Santísima Trinidad. ¿No notan un problema? Repito, el Dios de la Biblia es mencionado como el Dios Altísimo. El Dios Altísimo. El mundo cristiano le llama la Santísima Trinidad. ¿No notan un problema? ¿No notan? ¿No sienten algo en los ojos que les pica los ojos? ¿De como que no están mirando correctamente? ¿No les pican los oídos? ¿De sentir como que no están oyendo bien? No. La Biblia dice que Dios es uno.
Jesús dijo que era el Padre. Pablo, Pedro, Judas, Santiago, Lucas, todos dijeron que era el Padre. Entonces no pueden ser tres. Entonces el tema es la preexistencia de Jesús, si existía. ¿Qué tipo de preexistencia había? Entonces, cuando la Biblia siempre habla de esta preexistencia y la gente solo toma algunos textos que parece que está hablando que Jesús existía, pero cuando yo les presento textos donde nosotros existíamos también, no, nosotros no. Y se los estás leyendo en su cara y no los aceptan. No los aceptan. Los textos nunca los van a aceptar. Nunca van a aceptar que la Biblia dice lo que dice porque eso es lo que quería el profeta y eso es lo que intentó decir el profeta. ¿No quería decir algo otra cosa? La Biblia no quería decir tal cosa, pero la gente cree que Jesús existió literalmente, que existió un hombre llamado Jesús. No. ¿En qué parte de Virginia? En Virginia es una ciudad llamada Herdon. Una ciudad llamada Herdon. Acá estamos nosotros. Voy a leer algunos textos. ¿Ok? Salmo 139. Oiga bien. Salmo 139. En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Los que toman nota. Los que toman nota. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Repito. Salmo 139, versículo 16. En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Escucha, yo ya las tenía en un libro. Que luego fueron formadas sin faltar una de ellas. ¿Las tenía? Sí o no. ¿Existían? No. En el plan de Dios, sí. User tal y tal, Montenegro, estás en Richmond. Cuando quieras te comunicas conmigo al privado y puedes venir a nuestro grupo acá. No es una iglesia, es un grupo que estamos levantando en una casa donde nos reunimos, pero con ideas de que en el futuro se convierta pues en una congregación que se llamará la Primera Iglesia. ¿Ok? Estamos. Leo este texto otra vez porque voy a explicar ahora qué significa si preexistió Jesús y cómo preexistió. Vamos a ver si preexistió con la idea de los concilios, que dicen que Cristo preexistía, que era Dios, que era el ángel de Jehová, que era un espíritu, que era el pre-human Jesus. En inglés, el Jesús prehumano. Pre-human Jesus. No. Salmo 139, verso 16. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Ahora les voy a leer. ¿Cuánto diezmo tienes que dar? ¿Acaso que yo pido diezmo? Voy a cancelar los comentarios porque voy a dar el estudio. ¿Ok? Vamos a cancelar los comentarios, señores, porque no creo que pueda mantenerme con los comentarios. Porque voy a dar el estudio. Voy a dar un chancecito. Ok, quiero saber y entender lo que explicas. Debes basarte primero en el texto original. Ok, ahora explícame tú cuál es el texto original. Ok, ahora, ya vieron, ¿verdad? Que Dios primero tenía estas cosas en un libro, luego tomaron forma sin faltar una de ellas. Y luego dice Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Dice que fueron luego creadas estas cosas, fueron formadas sin faltar una de ellas. Ahora, Salmo 139, ahora verso 17. Miren lo que dice. Cuán preciosos me son,
Oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. ¿Están notando lo que el salmista sabía? Que Dios tenía este libro acá. Era en sus pensamientos, en su plan, en su voluntad, él ya lo tenía. Ya lo tenía. Ya lo tenía. Ahora, dice el texto, ¿verdad? Que luego fueron formadas sin faltar ninguna de ellas. Ahora voy a leer Jeremías para los que están tomando nota. Claro, Dios tenía planeado todo. Dios tenía planeado todo. Jeremías capítulo 1, versículo 4. No le estoy haciendo caso a los comentarios porque nomás hay personas que dicen que son cristianas, pero son trolos. Dice, vino pues la palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí. Salmo 139, verso 16. En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Ahora va a decir Jeremías, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿Cuándo? Antes. Antes. Porque estaban en su libro, en sus pensamientos, en su plan, en su voluntad, en su consejo. Eso es lo que habla el Nuevo Testamento. Había una preexistencia de Jesús contextual. No era que existía ningún Jesús. No existía ningún Pablo. Ningún predicador existía. Pero en el plan de Dios sí. Hey Candy. Hey, buenas tardes. Preacher desde México. ¿Ok? Dice Jeremías que antes de formarlo, antes que naciese, antes de formarlo es lo mismo que antes de nacer. La persona es formada cuando nace, cuando es formada en el vientre. Ahí comienza la vida. Es una preexistencia conceptual. Moderadores, todo el trolo, así le voy a llamar, trolo. El que no sabe por qué entra aquí. Póngame orden ahí. Génesis 17, verso 5. Oigan, miren lo que dice para los que están tomando nota. Los que están tomando notas. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre. No se va a llamar Abraham, sino que Abraham. 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 Ok, Abraham. Porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes. ¿Cuándo lo puso? ¿Cuándo fue? Abraham no vio venir eso. Abraham murió y no miró eso. Pero Dios le dijo que lo había puesto por padre de muchedumbre de gentes. Ahora, para los que están tomando nota, igual después me pueden preguntar por PDF si quieren. Quiero que noten esto en Romanos capítulo 4, versículo 17. Miren qué bonito. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente. ¿Notan que Pablo cita lo que Dios le dijo a Abraham? Te he puesto por padre muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Están notando? Dios lo tenía en su libro, en sus pensamientos, pero luego fueron formadas sin faltar una de ellas. Dios le dijo a Abraham que iba a ser ¿qué? Padre de generaciones de gentes, pero no lo fue, pero ahora lo es. ¿Notan? Verso 18. Y él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme se le había dicho, así será tu descendencia. Ahora vamos a ir a leer en Génesis capítulo 15, versículo 8, que fue lo que realmente Dios le dijo a Abraham. Y dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Ahora vamos a ver en el Nuevo Testamento otra preexistencia contextual que siempre me lo citan y estaba pendiente con dar este estudio para que lo noten. Jesús dijo palabras como esta, ahora pues Padre, glorifícame tú a tu lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y la gente dice,
oh, ya estaba Jesús allá. Eso no es lo que está diciendo. La gloria fue que la tuvo. La gloria tuvo. Esa gloria estaba con el Padre, porque el Padre siempre ha estado en gloria. El Padre siempre ha estado en gloria. ¿Ok? Dice, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Existían las cosas antes de que Dios las creara? No. ¿Existía el Génesis? No. ¿Existía la tierra? No. ¿Pero dónde existía? En el libro de Dios. Él lo tenía en el libro. Y David dice que en sus pensamientos era que Dios lo tenía. ¿Verdad? En sus pensamientos era que Dios lo tenía. En sus pensamientos era que Dios lo tenía ya antes de crearlo. Y luego fueron formadas sin faltar una de ellas. Ahora vamos a ir cómo se llevó esto a cabo en el plan de Dios. Vamos a ver cómo se llevó a cabo esto en el plan de Dios. Dice, para los que están tomando nota, Efesios. Capítulo 1, versículo 4. Para el que está tomando nota. Según, hablando de nosotros, escuche, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Ya estábamos ahí. Mira cómo se le parte toda esa doctrina de la preexistencia literal de Jesús. Como Jesús dijo, glorifícame tú contigo con aquella gloria que yo tuve contigo antes que el mundo fuese. Dicen que Jesús está diciendo que Él ya existía. No sabe que está hablando de la gloria que Él está pidiendo. Esa gloria siempre ha estado con el Padre, que le pertenecía a Jesús, porque Dios le había prometido que era para Él. Porque en el plan de Dios ya estaba Jesús. En ese libro ya estaba escrito antes de que lo formara Dios, ya estaba allí Él. Igual nosotros. Ahora noten lo que dice. Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Ahora noten para qué. ¿Y cuándo vino a suceder esto? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Verso 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Por medio de Jesucristo, el puro efecto de su voluntad. O sea que lo que lo preparó fue Dios. Dios preparó este plan. Lo tenía en un libro acá. Y luego empezó a formar este plan, a hacerlo realidad. Y en ese plan ya estabas tú y estaba yo. Ya estaba Jesucristo. ¿Comprenden? ¿Alguien está entendiendo esto? Voy a saltar a Romanos. Oh, ya está rico el café. Ya rico. Bien. Para los que están tomando notas. Ok, Tony, aquí vamos. Romanos capítulo 8, versículo 30. Y a los que predestinó. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo fue eso? ¿Ya existíamos? Dice que nos predestinó antes de la fundación del mundo. ¿Ya existíamos? Sea honesto, pastor. Usted sí es pastor, escuche. Si usted cree que Jesús ya existía, nosotros también. Pero realmente si hay una preexistencia conceptual, Dios lo tenía el concepto ya. ¿Qué era lo que él iba a hacer? Y eso fue lo que pasó. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Oiga la palabra glorificó. Ahora vamos a leer un texto que usted y yo fuimos glorificados y no existíamos. Se lo voy a leer ahora. ¿Lo están anotando? Juan 17, versículo 20 dice: mas no ruego solamente por estos. Jesús orando primero por los apóstoles actuales, pero va a orar por los discípulos futuros, los que iban a creer después de los apóstoles. Y dice:
Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Está hablando de unas personas que no existen todavía, que no son de su redil. Ahora, mira lo que sigue diciendo. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y aquí viene, verso 22. Juan 17, 22 dice, la gloria que me diste, yo les he dado. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A los discípulos que no existían todavía en el año 31. Precisamente 2 días antes de la muerte de Jesús, porque esta es la oración que él hizo en la ciudad de David. Él era descendiente de David, él conocía todos esos lugares, esas tierras, y ahí se detuvo al lugar que le llamaban la ciudad de David, que pertenecía al clan de David. Jesús era del clan de David. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Existíamos? No. Pero Jesús nos dio la gloria antes de existir. Ahora, la gloria que Jesús estaba reclamándole al Padre en la oración, ¿cuál era? Una gloria que él tuvo con el Padre antes que el mundo fuese. ¿Correcto? ¿Existía él? No. La gloria sí. Estaba en el plan de Dios que sería para él. Ya Dios había predestinado que Jesús sería el primogénito, la cabeza, el antes, el principio, el primogénito. Él sería el Salvador del mundo y Dios en él haría todo esto. Pero no existía él. A nosotros nos predestinó en él, en el Padre, pero no existíamos. Después él empezó a formar esto sin que faltase una cosa. Cuenca Rolando. Muy bien, yo sé que hay personas que están entendiendo esto. Por ustedes estoy acá. Estábamos en el plan. Conceptualmente. No era que existías tú literalmente. Ahora voy a ir a Romanos capítulo 10 para aquellos que están tomando nota. Que si confesares con tu boca que Jesús es el... ¿Qué cosa? ¿Qué es Jesús? ¿Cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Por eso la gente no cree. Porque nunca han oído esto. De este Dios que le estamos hablando usted nunca ha oído. Usted ha oído del Dios de 3 cabezas, la Trinidad, de ese ha oído usted. Del Dios de la Biblia, no creo que haya oído usted. No creo que haya oído. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Verso 15. ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Verso 16. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Están notando? No todos creen estas cosas. Verso 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír. ¿El oír qué cosa? ¿Oír el Corán? No. ¿Oír el catecismo? No. ¿Oír los libros que escriben los pastores? No. ¿Oír los folletos que le dan a la iglesia? No. ¿Oír la Reina Valera? No. ¿La King James? No. ¿No es por oír una Biblia? La palabra de Dios. ¿Y la palabra de Dios? Dios nos habla. Y de esa forma nosotros identificamos si es la palabra de Dios. Pero si usted no tiene el Espíritu de Dios habitando en usted, usted no va a escuchar la palabra de Dios. Usted va a escuchar pastores. Usted va a escuchar la Trinidad. Usted va a escuchar que Jesús es Dios. Que ya preexistía, que él era el ángel de Jehová, que era aquí, que era allá. Todo eso va a escuchar usted. No va a escuchar la palabra de Dios. Correcto.
Mari Carmen Cardona, es oír la palabra de Dios. No adorar una Biblia en específica. Usted abra una Biblia, lea esa Biblia, pero escuche la palabra de Dios. Cuando usted está leyendo, escuche la voz de Dios, para que usted pueda entender. Si no, pues van a venir aquí solo a ofenderme, a decir hasta malas palabras. Y me voy a los perfiles publicando cosas cristianas y usted hablando esa bocota que tienen así. Así tengo que decirle. Como un pastor que me retó a un debate en Facebook me escribe y yo le digo a bloquearlo iba porque me está ofendiendo. Y le digo yo, disculpa, ¿me conoce? Oh, no, es que yo quiero un debate con usted. Le digo, oye, pero ¿qué boca la tuya? ¿Qué boca? ¿De qué vas a debatir conmigo? Ya perdí. Desde el momento que me debate con esas malas palabras, yo ya perdí. Porque me va a llevar a su terreno en el que él es bueno y me va a ganar. Romanos capítulo 5, continuando, para que noten la preexistencia contextual. No era que ya existía nadie. Porque los mismos textos que son aplicados para Jesús son aplicados para nosotros. Y si usted deshonestamente sí se los aplica a Jesús y no a nosotros, entonces usted está cometiendo un fraude en el texto. Romanos 5:17. Porque si por un hombre entró el pecado y reinó la muerte, ¿por uno qué? Por un hombre también, muchos más son los que reciben la gracia. Por uno, Jesucristo. Así que, como por el pecado de uno, vino la desobediencia a todos los hombres, así también por la justicia de uno, vino la gracia a todos los hombres, para justificación de vida, porque como por la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. ¿Nos compró Jesús con su obediencia? ¿Sí o no? Jesús nos compró con su obediencia. Él obedeció. Él obedeció. Y por eso pudo comprarnos. Él obedeció. Y por eso pudo comprarnos. ¿Qué dije? Adán, el primer hombre pecó. El último hombre no pecó. ¿Qué fue? Somebody's knocking on the door. Go see. Dios es el único eterno. Y Él ha vivido por la eternidad. Él ha tenido todo por la eternidad. Dios no necesita que nadie le dé nada. Nadie, porque Él es Dios. Ese que no necesita que nadie le dé nada, ese es Dios. Ese es Dios. Y lo vamos a leer Romanos 11:3. Mire lo que dice. Romanos 11:3, 11:33 al 36. Dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Verso 34. Porque ¿quién entendió la mente de el Señor? Esto diría la mente de Yahweh. ¿O quién fue su consejero? Nadie. Él no tiene consejero. Verso 35. ¿O quién le dio a él primero? ¿Alguien le dio algo a Dios? Nadie le dio nada a Dios. ¿O quién le dio primero para que le fuese recompensado? Verso 36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Conclusión. Para los que están tomando nota. Lucas 2:40.
¿Qué es lo que existía? Si era que Jesús existía, no. Existían las profecías de que Él cumpliría. Lucas 2:40 dice, note, a Dios nadie le da nada. Pero miren a Jesús. El niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Jesús. Jesús. ¿Necesita Dios que le den algo? Lucas 2:40. Campos, Lucas 2:40. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. ¿Necesita Dios que le den algo? No. Pero los humanos sí. Por eso Jesús recibió lo que iba recibiendo poco a poco. No como humano, era humano. Versículo 51, y dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. ¿A quiénes? A sus padres. Su padre José y su madre María. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Verso 52. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en la gracia para con Dios y con los hombres. Finalmente, para terminar, esta preexistencia conceptual es Romanos 4:17 y ténganlo en mente siempre, lo voy a leer. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Dios llamó a Jeremías profeta antes de que lo fuera, antes de que naciese. Dios lo conocía antes de formarlo, antes de que fuese concebido. Dios conocía a Jesús antes de formarlo, antes de que fuese concebido. Dios conocía todo. En el plan de Dios ya estábamos. Leímos en el Salmo 169, ¿recuerdan? Verso 16, donde dice que todas las cosas estaban escritas en su libro. Y luego ¿qué? Empezó a formarlas sin que faltare una de ellas. Pero Dios llama las cosas que no son como si fueran. Como si fueran.